Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Tatiana Mosquera Angulo, con Rocío Chaveste y Papusa Molina. Construcción de la paz en Colombia. Tatiana Mosquera Angulo, coordinadora del Centro de Formación Transforma, Fundación Ideas para la Paz, Colombia. Tatiana es una investigadora en educación y pedagogía con énfasis en prácticas colaborativas y dialógicas. Pues muy buenas tardes, Tatis. Qué gusto de que estés aquí con nosotras el día de hoy, en esta tarde, y que te hayas tomado el tiempo para tener esta conversación con nosotras. Tú sabes que estamos haciendo toda una serie de videos acerca de Relational Research y de investigación relacional, y que esto tiene que ver con el grupo y la red del Taos que está trabajando con indagación relacional. Y la idea del día de hoy es saber, sobre todo por el trabajo que tú estás haciendo en Colombia, conversaciones por la paz, conversaciones para trabajo con paz, no sé cómo le hayas decidido llamar, pero nos gustaría como saber, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha impactado en ti precisamente toda la indagación social dialógica, toda esta idea de investigación desde este lugar donde hemos venido trabajando y conversando, en tu trabajo, en la colaboración, en la participación con los grupos con los que tú de una manera o de otra te relaciones? Y tal vez comenzando un poco, Rocío, con que nos diga Tatiana quién es ella y cómo llega a este trabajo por la paz también en general. Perfecto. ¿Quieres empezar ahí? Bueno, muchas gracias, Rocío, Papusa, gracias por esta invitación y pues por invitarme a conversar. Además, me invitan a conversar sobre el tema que más me gusta, entonces pues va a ser muy fácil. Pues como lo mencionaba, mi nombre es Tatiana Mosquera Angulo, yo trabajo en Colombia, soy colombiana. Yo trabajo ya hace como unos 13, 14 años en temas de paz. Yo empecé con temas culturales y como de transformación cultural, sobre todo en temas de museos comunitarios, que ahí era más temas como de patrimonio, de identidad. Y pues obviamente en mi país el tema de paz pues ha sido siempre un imperativo y pues sobre todo cuando yo era muy joven, sigo siendo joven, pero más joven, pues nos tocó vivir a todos como esta violencia tan complicada que se vivió en el país y siempre tuve como esa responsabilidad de poder aportar algo a la construcción de paz. Y luego lo empecé a hacer en cultura y me pasé también al tema educativo que ya ahí se convirtió como en un eje fundamental de mi vida profesional.
Primero trabajé mucho con el Ministerio de Educación, con ONGs, y ahí tuve la oportunidad como de recorrer el país y empezar a oír estas historias de cómo la violencia atravesaba las relaciones, cómo atravesaba la vida de las personas. Y finalmente estuve trabajando también en temas de prevención del reclutamiento, que es un tema durísimo porque ahí es donde tú ves el conflicto en su esplendor y cómo pues arranca a los niños de sus familias, y es un proceso súper complicado. Y luego ya hace más o menos unos 3 4 años estoy trabajando en un lugar maravilloso que se llama la Fundación Ideas para la Paz, que es un centro de pensamiento y acción que nos dedicamos 100% al tema de paz. Y lo interesante es ver este tema de investigación, pero investigación-acción. Hace ya un año y medio estoy pues cursando la maestría en Cananquil, que ha sido pues una oportunidad impresionante, porque claramente en el tema de investigación y más en el sitio donde yo trabajo, pues es una investigación que es bastante clásica, donde pues el tema de métodos cuantitativos digamos, de cómo tú analizas los espacios de violencia, cómo analizamos las dinámicas del conflicto. Entonces estos son obviamente puros números digamos, de qué pasa con la guerrilla, qué pasa en su época con los paramilitares, pero también con los nuevos grupos, y es muy numérico. Y por otro lado, pues en donde yo trabajo está todo el tema de dinámicas, el tema también empresarial de cómo la empresa puede aportar a construir paz, y pues ellos también son súper numéricos, y es más, tú cómo puedes hacer investigaciones para entender la responsabilidad social empresarial de las empresas. Y pues como digamos, un compañero mío dice, las empresas piensan en bullets y piensan en números. No piensan en las relaciones, no piensan como pues sí piensan como en el bienestar de las comunidades algunas, pero no como desde un ámbito relacional. Entonces te toca empezar a hacerlo de esa forma. Y por otro lado trabajamos en temas de seguridad ciudadana, que ahí es un tema mucho más cualitativo, pero es cualitativo muy clásico. Es decir, cuál es nuestra hipótesis, o sea, tenemos la entrevista estructurada, cuáles son como las preguntas que debemos hacer, las hacemos, nos devolvemos y de pronto podemos como volver en algún momento como a conversar con ellos. El rol que yo cumplo como en la fundación, bueno, también trabajamos en temas de diálogo y en temas de participación, que eso es algo reciente, y ahí es donde yo veo que es como en donde yo he podido aportar más y donde la maestría a mí me ha ayudado más a poder como plantear elementos. Lo que yo hago en la fundación es, pues yo soy la persona que ayuda con otras dos compañeras, somos un equipo que se llama el equipo Transforma, y lo que hacemos es apoyar todos los procesos que hace la fundación en temas más de educación y pedagogía. Entonces ha sido muy interesante porque hemos aprendido a investigar con ellos, pero también hemos aprendido a poderles plantear como nuevos retos en temas de fortalecimiento de capacidades. Entonces, cuando yo entré a la maestría, pues yo dije, no, pues buenísimo, por el tema de diálogo sobre todo me llamó mucho la atención, porque estábamos empezando a diseñar espacios de diálogo, estábamos viendo cómo desde los diferentes proyectos que tenía la fundación podríamos hacerlo. Y a pesar de que digamos, yo había leído y había hecho como otras experiencias, por ejemplo, de terapia breve y como otros elementos que uno siempre va trayendo lo que le funciona en un solo lugar, fue muy impresionante cuando empecé a ver como estos elementos, por ejemplo, de la curiosidad. Lo que me sorprendió es que a pesar de que somos investigadores, ahí me incluyo, somos cero curiosos. O sea, uno solamente se va con la pregunta de investigación que también que te están financiando. Entonces, si digamos, tú estás con un financiador X o Y y ellos ya te están pagando por un proyecto que tiene un límite, inmediatamente tu cabeza se va con esa pregunta y no, o sea, no te alcanzas a imaginar todo lo que está pasando a tu alrededor. Eso yo no me había dado cuenta, yo pensaba que yo era súper curiosa, que hacía unas preguntas buenísimas, y fue muy impresionante cuando ya empecé como con este enfoque, pues a darme cuenta que no, que a veces las preguntas no eran las más genuinas, que siempre estaba buscando como soluciones. Otra cosa que me dio súper duro fue que uno siempre, pues yo criticaba muchísimo, no, esas ONGs que son súper asistencialistas, o el gobierno, pues que mira a estas personas como a las comunidades como algo muy lejano, que las juzga y tal, y yo estaba cayendo como en el mismo rol sin darme cuenta. O sea, yo juraba que no, y sí, total. Y gracias como a todo este proceso me he dado cuenta pues que no era tan curiosa, y que también yo traía mis preconceptos y pensaba que debía decirles cómo debían solucionar sus problemas.
y cómo debían hacer las cosas. Y más en la educación, pues es terrible porque uno sí tiende a hacer mucho eso, a llegar, dictar un taller y decir, mira, estas son las recomendaciones para dialogar o estas son las recomendaciones para hacer una conversación. Y lo bonito de esto es que hemos podido, gracias como a lo que hemos aprendido, pues lo que yo he aprendido y pues hemos construido con mis compañeras, como hacer procesos que son, digamos, llegamos a un taller y les dijimos, miren, no tenemos nada, o sea, no traemos agenda. Claro, esta gente, o sea, ellos eran, pero ¿cómo así que no trajeron agenda? No, no trajimos agenda, queremos construirla con ustedes y vamos a ver qué sale. Entonces fue muy bonito, era antes de la pandemia, entonces pues pudimos hacerlo presencial y empezamos a hacer esa jornada de qué queríamos aprender todos. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, había personas dentro del mismo grupo que sabían otras cosas que podían traer, entonces escogimos que queríamos trabajar el tema de emociones, todo el mundo estuvo de acuerdo, entonces una persona dijo, no, pues por pues los saberes de mi papá y mi mamá, yo tengo como un ejercicio donde me ayuda a calmar las emociones, entonces fue muy bonito porque un espacio donde no fue una cosa o sea, traída de Bogotá, de esto son las emociones, esto es lo que tenemos que hacer, se volvió un espacio realmente de conversación donde nos dejamos llevar por lo que ocurría. ¿Qué fue lo bueno? Cumplimos con lo que nos pedía el donante, que era hacer el taller, de formar y tal cosa, pero dejamos como un poquito la imaginación y ese proceso como de investigación. Entonces ese es como un ejemplo concreto, pues de sí que yo pensé que no lo era, pero sí era como esa parte asistencialista y como del juzgar al otro como menos o que no sabía, y eso creo que fue súper valioso y que lo he traído como de estas prácticas colaborativas y dialógicas. Y otro ejemplo, pues ha sido como ya las mismas conversaciones, que creo que se han vuelto mucho más ricas, no solo con las personas con las cuales hacemos procesos, sino también en la misma oficina. Y pues en la vida en general, o sea, creo que mi esposo se ha dado cuenta, mis papás, por ejemplo, aquí en Colombia pasa algo mucho y es que uno se interrumpe todo el tiempo. O sea, alguien está hablando y uno se interrumpe, se pisa la palabra y creo que ahora me he vuelto un poquito más pausada, no del todo, pero creo que eso ayuda un montón y soy más consciente que no tengo que interrumpir porque como que la cabeza va a mí. Pero sí es un cambio, sobre todo con personas que no conoces, cuando ellos sienten que los estás escuchando genuinamente y te tomas el tiempo hasta de tener pausas para poderles preguntar, la gente no te ve como, ay, ¿cómo será que ni siquiera me está oyendo que dejó la pausa, sino realmente me está escuchando y eso ha cambiado como las entrevistas y lo que hemos hecho. Y en la oficina ha sido interesante porque pues a mí me ha permitido como descubrir conexiones entre diferentes proyectos que normalmente no hubiera hecho. Como que siempre pasaban las cosas, no escuchaba bien, entonces la verdad en reuniones no paraba muchas bolas, pero en esa cosa de como estar en el aquí, en el ahora, dejar escuchar y dejarse sorprender, sí te permite como conectar sin darte cuenta y sin tener tantos diálogos internos, aunque todo el tiempo mi cabeza está dando vueltas, como que intento tener esos momentos de calma que es bonito. Y otra cosa interesante, y sobre todo que pues me ayudó mucho lo que hemos aprendido pues con Papusa y también contigo, Rocío, en las clases, es ver, digamos, cuando tú haces investigación normalmente y más en un país como Colombia, pues tú tienes como un poco de desconfianza frente a algunos actores. Entonces para mí fue con los empresarios, porque para mí las empresas, pues, que no me oiga mi jefe, no me mentira, pero para mí las empresas pues tenían como mucha culpa en muchas cosas. Y eso también era algo como muy negativo que yo no había, o sea, no me he dado cuenta de ese prejuicio. Con Como que las comunidades, partías de ahí, ¿no? Como que partías de ahí, desde ese total. entendimiento. Y es y es algo que, o sea, yo partía, exacto, por ejemplo, yo partía del entendimiento de las empresas no pueden aportar a la construcción de paz, en el tema, o sea, antes en mis otros trabajos eran como, uy, no, esas empresas son terribles, les hacen de todas las comunidades, cuando me permití como decir, bueno, vamos a intentar, después como un par de clases, vamos a intentar como abrir la cabeza, empecé a darme cuenta que no es, o sea, que no es tan real, que uno no puede generalizar, que tienes que buscar como esos bemoles, y eso me ayudó mucho a abrir como un tema pues de investigación y acción con el área de empresas en la fundación y hemos hecho procesos pues interesantes con las empresas. Entonces, por ejemplo, logramos mostrarle a una empresa la importancia de poder recoger las historias de vida de sus colaboradores para ver cómo el conflicto armado los había afectado a ellos como personas fue algo que yo dije, ninguna empresa va a comprar esto, pues es muy raro. Y una empresa dijo, no, nos parece fantástico utilizar el tema de historias de vida.
Y lo que les dijimos es, déjennos preguntar a ver qué sale, no sabemos qué va a salir al final. Obviamente nos dijeron, no, pásenos como unas preguntas iniciales, las cuales pasamos muy juiciosamente, pero que al final, la verdad, pues hicimos la primera y ya después, pues todo fluyó como para otro lado, pero salieron unas historias de vida muy bonitas y fue un ejercicio que replicamos para, o sea, es como dejarse ir y creo que esa parte puede ser muy valiosa también, no solo para nuestro quehacer, sino al final para conseguir ideas que nos ayuden a construir paz en Colombia. Entonces sí creo que ese dejarse, o sea, como no ser como tan de la vieja escuela y dejarse como sorprender y sobre todo conversar como si fueras una amiga más o un familiar, creo que sí ha cambiado como la lógica en que hemos logrado procesos en la investigación. Y ya lo último es en temas de diálogo. Pues nosotros diseñamos diálogos y yo diseñaba antes los diálogos muy estructurados con una metodología y ahora estamos intentando como que fluyan un poco más, o sea, que sea como lo que tenga que ser y yo sí noto una diferencia. Al principio la gente es súper reticente, sobre todo cuando estás trabajando con, entre comillas, expertos temáticos, como que eso no les gusta mucho, pero ya después como que le cogen y ven que se puede. Déjame preguntarte, por favor, Tatiana, porque me parece muy interesante todos estos procesos en donde has hecho, creo que muchísimos cambios, ¿no? Y que han tenido más que ver, me da la impresión por lo que estabas diciendo, incluso con tu mamá, con tus papás, con tu familia, con tu esposo, o sea, como todo esto ha sido un cambio que ha sido mucho más allá de la técnica, metodología o lo que quisieran llamarle, ¿no? O sea, sino ha sido mucho más profundo. ¿Qué ¿Qué pensarías, o sea, qué tendrías que decir acerca de estas diferencias, sobre todo las diferencias más importantes que tú encontraste entre lo que estabas haciendo de investigación con lo que estás haciendo el día de hoy de investigación? ¿A dónde te está llevando esta nueva forma de hacer investigación relacional o dialógica? ¿A dónde te está llevando y cuál es la diferencia con lo que estabas haciendo anteriormente? Pues mira, Rocío, yo creo que me está llevando como a realmente poder hacer un proceso de investigación que cuida las relaciones ante todo. Yo siento que antes cumplía, o sea, yo cumplía como con los productos que se necesitaba. Entonces, por ejemplo, pues claro, uno en el trabajo y más en estos procesos, pues a ti te financian proyectos. Entonces, si un proyecto te decía que tenías que hacer el producto A, tú lo hacías bien, no lo hacías ni a las patadas, ni respetando a las personas, pero creo que era o sea, como esa sensación de simplemente como yo, o sea, como yo hago el trabajo, te trato bien, conversamos chévere, pero realmente no voy más allá. O sea, no te ayudo como o sea, no establezco una o construyo una relación genuina contigo. Creo que ahora todo, la clave ha sido esta construcción de relaciones genuinas. Así que para mí, ¿que es una relación genuina? Uno, intentar que la mayor cantidad de procesos las podamos construir con las personas con las que vamos a trabajar. Creo que eso ha sido súper clave. Eso no se logra 100%, pero hemos intentado, como en la estructura de los proyectos, dejar un momento donde podamos hacer como esto de alistamiento con las personas con las que trabajamos y podamos preguntarles si ese es un tema que les interese, si no ese tema, sino uno similar, cómo lo podemos como estructurar. Y desde ahí ya empieza a emerger como una relación diferente y empieza a emerger como un tipo como de autoría que es de los dos. Entonces los procesos ya no son míos, sino nuestros. Los resultados no solo tienen como transformaciones en mi vida, sino en la vida de las personas, que al final es lo que quiere hacer, pues lo que yo quiero hacer como profesional y eventualmente lo que le gustaría hacer a la fundación. Entonces creo que este tipo de cambios que a veces no son tan difíciles, o sea, no es que yo esté, o sea, no es que ya no entreguemos informes o ya no es que no midamos con números si te lo pide pues el financiador, es más como que hemos cambiado, pues sobre todo mi equipo y yo, el proceso que hemos hecho para lograr que las personas se sientan cuidadas y al cuidar las relaciones nos damos cuenta que al final aportamos más a la paz porque no es solo el producto, sino eso va un poco más allá. Y por otro lado es también, me parece a mí que uno da un poco más de sostenibilidad a los procesos, que eso es algo que siempre uno está pensando. Entonces, si digamos el ejemplo que yo te contaba del taller que dejamos que fluyera y que no que fue, o sea, no llegamos con la guía metodológica exacta y entonces 1 minuto saludo, 2 minutos, sí, no, sino es vamos a ver qué ocurre, pues ellos identificaron que habían personas en el mismo grupo que sabían otras cosas,
que sabemos que ahorita están como yendo donde estas personas a pedir consejo. Por ejemplo, hay una señora que es fantástica y que le da consejos a todo el mundo y ella se ha vuelto como el coach de todo el municipio y ella le encanta y se siente cómoda con esa labor. También se dieron cuenta que, pues que las emociones era algo que les estaba como afectando mucho, entonces están buscando otros procesos, pero ya como grupo. Y antes yo creo que hubiera sido muy difícil llegar como a ese punto. Yo creo que si uno hubiera cumplido con un buen trabajo y tal, pero todavía estaría pensando yo, bueno, ¿y cómo hago sostenible esto? ¿Cómo hago para que las personas se enganchen? Y creo que al sentirse como escuchados, respetados y que esto es más como una conversación genuina, donde estamos interesados realmente en cómo te fue en tu día, qué podemos hacer por ti, eso ha hecho toda la diferencia y siento que hace como procesos mucho más fuertes. Y por otro lado, también me parece a mí que personalmente para mí ha sido chévere porque me ha ayudado a hacer, como a manejar mejor, como no ser más tolerante, porque creo que va más allá de la tolerancia, pero sí lograr entender que hay otros puntos de vista y que son válidos a pesar de que yo no esté de acuerdo. Entonces, por ejemplo, con mi familia me pasó. Obviamente yo soy activista de la paz, voté por el sí, pues en el plebiscito, pero mis papás no. Mis papás son supremamente conservadores del otro partido político. En el momento en que yo estaba en ese momento en mi vida fue pelea, parada de la mesa furiosa, y es que ustedes no entienden, drama tal, pero ahora entendí también que era bueno como escuchar las razones de dónde venía, o sea, porque están en ese punto y yo que no conozco o que no he querido conocer más allá de mis prejuicios. Y claro, ya entiendo mucho más de dónde vienen. Y lo interesante de eso es que es el conversar con mis papás así como desprevenida, como sin esa furia que uno le va como consumiendo en el interior, pues me ha ayudado también para conversar con personas que piensan como él en otros contextos. Entonces hay empresarios que se parecen mucho más a mis papás que a las comunidades con las que yo trabajo y eso pues te da como mayor capacidad como de hacer puentes entre unos y otros, que finalmente es lo que yo creo que se necesita acá en Colombia. O sea, el tender puentes creo que en otro enfoque ni metodológico ni investigación te lo permite como este. Nunca tú haces un puente, sino que es pues tú fragmentas el conocimiento, de pronto haces como una cosa de multicausalidad, pero aquí tú realmente creas un puente entre una cosa y otra, o entre una persona y otra. Estaba pensando y estaba encantada como escuchándote, porque de alguna manera o de otra es como ver el trabajo de la investigación social dialógica, de las prácticas colaborativas y demás, de repente reflejada en un proceso tan difícil como es conseguir la paz Ujú. en un espacio. Y entonces estaba yo pensando, ¿cómo, qué tendrías tú que decirle o ofrecerle a alguien que está trabajando por la paz desde esta postura, desde esta, pues sí, desde esta postura filosófica, desde esta forma de investigar y de llegar y de trabajar con las comunidades con las que estás trabajando? Uy, difícilmente. Pues no, pues yo creo que varias cosas. Lo primero es nunca pensar que tú puedes conseguir la paz solo. O sea, eso no se puede. O sea, que tú creas que, digamos, como, o sea, tú no puedes hacer construcción de paz o investigación en construcción de paz solo. O sea, siempre necesitas a alguien más. Y que la clave para hacer como ese tema como de construir realmente un equipo de trabajo es pues basado como en la curiosidad, en el respeto al otro, en no juzgar y en escucharlo, porque siento que a veces decimos, sí, vamos a trabajar en equipo y no lo hacemos realmente, o sea, como que no se logra. Entonces creo que eso es como una de las cosas que creo que es necesario que una persona que trabaje en construcción de paz desde este enfoque como que lo debería tener muy claro. Lo otro es pensar como que siempre hay posibilidades y se te pueden abrir. Siento que eso en Colombia es súper difícil de hacer, o sea, siempre nosotros estamos pensando como ya no puede ser peor, o sea, es que desde mis abuelos yo me acuerdo que aquí en Colombia es como no hay posibilidades, no hay mañana, no hay esperanza, me tengo que ir, y eso tú lo oyes muchísimo en muchas zonas del país y le pasa a uno, hay días que uno, o sea, uno lee los periódicos y dice como aquí no hay nada que hacer, como apague y vámonos, eso decimos acá,
pero creo que uno en construcción de paz tiene que ser más terco, o sea, como no lo vamos a hacer, es importante hacerlo, es importante buscar como oportunidades, y eso me lo dio como también las prácticas colaborativas y dialógicas, ver que en cada palabra, en cada pregunta, en cada problema, eso se te abre como una nueva oportunidad. Pero la diferencia es que no solo es no, es una oportunidad, más no es una necesidad de buscar una solución. ¿Sí me entiendes? Es como una oportunidad, pero no sabemos si es una solución, si es de pronto más bien una, no sé, como una pelea, si más bien es una conversación difícil, porque normalmente cuando a ti te hablan de abrir una oportunidad es que tú ya tienes que dar una solución asumiendo que ya hay un problema. Y creo que eso para mí ha sido como súper esclarecedor y me ha ayudado a ganar un montón de claridad. Y creo que eso sí puede ser diferente porque ahora en construcción de paz nos hemos visto como los solucionadores. Entonces hay una nueva, se está recrudeciendo la violencia. ¿Cuál es la solución? Pues la solución no es una única solución, de pronto es algo mucho más complejo y necesitamos verlo desde las oportunidades. Entonces, lo primero es esto que te mencionaba de que la paz es de todos y tenemos que construirla entre todos. Lo otro, pues, es este tema, pues, de buscar como las oportunidades. Y un tercer elemento que creo que es súper importante para la construcción de paz es como volver a lo sencillo, porque a veces cuando nos volvemos muy técnicos de la paz y entonces es como que hay entonces que hay 3 fases de la construcción de paz y entonces en temas de reconciliación es un montón de conceptos técnicos, uno confunde un montón a la gente y uno también se confunde muchísimo y pues yo sí siento que la construcción de paz es algo mucho más sencillo, que eso también como que le puedo hacer un paralelo con las prácticas colaborativas y dialógicas porque veo que las prácticas vuelven a esa sencillez de la conversación. Déjame preguntarte, ¿cómo volver a lo sencillo? Yo siento que primero es el lenguaje. O sea, a mí me marcó mucho Papusa en una clase, y ella nos decía en la clase de tesis como necesito que la pregunta de tesis la pueda entender un niño de 7 años. Y eso para mí me marcó un montón, porque eso lo estábamos intentando hacer con los procesos formativos, pero ahora es como, bueno, si lo que tú haces no lo entiende todo el mundo, no sirve. O sea, hay un error y tienes que volverlo más sencillo, más sencillo. Entonces creo que esa sencillez en el lenguaje es clave y es algo que se puede hacer y es como, porque no podemos hablarlas, o sea, llamar las cosas por su nombre? Entonces, no sé, términos como resiliencia, como términos como muy técnicos que de pronto sean, que son muy bonitos y tienen como todo el andamiaje, pero al final, pues de pronto no le dicen nada a las personas, en cambio decirle como, no sé, aquí como tienes mucha berraquera, o sea, ese tipo de cosas son cosas muy sencillas que tú puedes hacer solo con el lenguaje. Lo otro creo que lo sencillo también es como el arte de hacer preguntas, porque creo que si tú haces una pregunta muy compleja y haces como 3 cosas, que eso también lo veíamos con Rocío en la clase, y es como, haz preguntas sencillas, o sea, no te vuelvas un 8, no vuelvas y te devuelvas, y al final la pregunta es como, ¿de qué manera quieres abordar esta conversación? No, o sea, uno se va, vuelve y la gente es como, no te entiendo nada. Entonces creo que el arte de hacer preguntas, el tema del lenguaje, y lo otro es como volver a esa curiosidad de cuando uno era niño, o sea, como realmente ver las cosas de manera curiosa, creo que te hace las cosas mucho más sencillas, o sea, porque cuando uno se las da que sabe un montón o que es experto en algo, complejizas las cosas. En cambio, si es algo sencillo y uno se sorprende con lo más mínimo, siento que se puede como generar procesos mucho más ricos. Como siempre, Tatiana, el tiempo está presente, ¿no? Y nos hace interrumpir conversaciones, pero a mí me gustaría, antes de interrumpirlo, o sea, hay mucha gente y hay muchos procesos que aunque el que más se oye es el de Colombia, el proceso de paz, en realidad todo Latinoamérica, todo el mundo realmente, pero estando hablando de Latinoamérica, está involucrada en diferentes procesos de paz entre diferentes comunidades. Si tú pudieras y tuvieras la autoridad, vamos a llamarla así, de diseñar políticas públicas para crear procesos de paz, Sí. ¿qué harías? ¿Dónde empezarías? Bueno, lo primero es que, o sea, no la diseñaría en el centro, o sea, no la diseñaría
ni en Bogotá, o no la diseñaría en Caracas, no la diseñaría desde los poderes. Creo que lo primero es hacerlo con las personas que realmente están viviendo como el tema del conflicto, y uno poder tener la tranquilidad porque normalmente las políticas públicas tú la haces una gran política que es como o una ley o un decreto, pues aquí en Colombia, y luego como cosas muy puntuales, que eso puntual nunca llega. Entonces yo lo haría al revés, o sea, haría como procesos más de abajo hacia arriba, donde uno le pueda preguntar a las comunidades realmente o a las personas que quieren, que necesitan, empezar a ver para ellos qué significa construcción de paz, porque a veces pensamos que no, es un tema únicamente de seguridad, y lo que nos damos cuenta es que las personas no están pidiendo seguridad, sino lo que quieren es, mira, para mí construir paz es que por fin pueda tener la escuela cerca a mis hijos o un hospital cerca a mis hijos, y no entonces es fuerza pública. Y creo que tenemos que dejar de buscar esa solución que es para todo el mundo y empezar a tener conversaciones de pronto más chiquitas, donde también la gente empiece a poner su granito de arena, porque aquí en Colombia, y yo creo que eso es algo que también pasa en Latinoamérica, es que estamos esperando que llegue un superhéroe, a veces gringo o a veces europeo, que va a traer como la cosa que nos va a salvar, y eso no es verdad. O sea, creo que, bueno, por un lado es eso de abajo hacia arriba, lo otro que sea un proceso de corresponsabilidad, es decir, si el Estado o el gobierno va a dar algo, la comunidad también que quiere, y eso es lo que hace la conversación, como ponernos como en ese punto medio. Y lo otro es que lo que se haga, o sea, lo que se haga y se prometa que se cumpla, que eso no está pasando. Entonces aquí prometen miles de cosas y al final, como no se escuchan, entonces hace lo que el uno quiere o el otro quiere, pero que realmente no es algo genuino. Entonces creo que eso para el tema de políticas públicas es muy importante. Y lo otro es que se puede hacer como un proceso donde el lenguaje sea sencillo. A veces las políticas públicas no las entiende nadie, pero sí creo que el escuchar a las personas y poder como traducir eso de una manera sencilla es bien importante, y que no haya como intermediarios, porque siento que a veces las personas hablan y cuando se traduce a la política pública se escribe lo que dijo el traductor, no lo que dijo las personas. Y eso me parece que es tenaz, porque las personas se sienten maltratadas y con toda la razón. Es como si ustedes me hicieran esta entrevista y después yo viera, no sé, un artículo o sea, un paper o lo que sea, y dijera completamente otra cosa de lo que hablamos. Pues para mí es lo mismo que pasa con políticas públicas cuando son participativas, que a la gente la animan, le prometen esta vida y la otra, y al final, y eso se vuelve un motor de violencia. Como dicen los italianos, traduttore, traitore. El traductor siempre es un traidor. Total. Así es, así es. Yo no sé si tú quisieras decir algo más acerca de la investigación relacional y de lo que ha hecho, o de lo que has hecho con esto y cómo ha transformado tu vida y la vida de la gente que está junto a ti, antes de poder terminar y cerrar, pero no sé si quieras decir algo más. No, Rocío, yo creo que es más como una invitación a que, pues, o sea, este camino que uno empieza es un camino como maravilloso, que al principio da susto porque hay mucha incertidumbre, pero creo que esa incertidumbre se vuelve como el mejor aliado en temas de investigación. Y es como la invitación como a continuar por este camino de buscar como maneras diversas y diferentes de hacerlo, y sobre todo como seguir teniendo conversaciones como genuinas que nos lleven a actuar juntos, que creo que eso es algo que uno siempre, o sea, que lo puede hacer en todos los momentos de la vida. Entonces creo que al final como que la vida misma se vuelve como una gran investigación, que a veces se volverá un artículo, a veces se volverá una actividad, a veces pues simplemente se quedará en una conversación, pero no pasa absolutamente nada. Y creo que eso pues es como el mensaje, como la invitación a continuar por este camino y como no desfallecer, porque la incertidumbre a veces es difícil. Ok. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, por haber Gracias a ustedes. esto. Y bueno, que termines tu trabajo y que lo podamos leer no solamente nosotros, sino también tus sobrinos de 7 años, como dijo Papi. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tatis. No, muchas gracias a ustedes. Qué rico, súper. Muchas gracias. Por favor, únete a la conversación.
¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-research-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.